El día de hoy te voy a enseñar a preparar esta deliciosa sopa, Chicken Gnocchi, la clásica sopa de Olive Garden. Si te interesa la receta, aquí la encontrarás completa. Comencemos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Rápidamente comencemos con la receta. Vamos a empezar a sancochar una pechuga de pollo que hemos colocado trozos de apio y zanahoria y sal al gusto. Vamos a esperar que se sancoche en su totalidad y luego reservamos. Una vez sancochado el pollo, lo vamos a desmenuzar simplemente con el tenedor y lo vamos a reservar. El caldo del pollo donde ha sido sancochado el pollo, donde se concentra todos los sabores, lo vamos a reservar también porque de aquí saldrá nuestra sopa. En una cacerola o en una olla vamos a colocar una cucharada de mantequilla. Para que no se me queme la mantequilla, voy a bajar un poco el fuego. Para que no se me queme la mantequilla, voy a colocar un chorrito de aceite de oliva. Y voy a colocar también una cebolla blanca que he cortado en cuadraditos muy chiquitos. Colocamos la cebolla. Para este chicken gnocchi es muy importante utilizar cebolla blanca. La cebolla morada es muy fuerte para esta receta. Y simplemente vamos a esperar que se fría muy bien esta cebolla. Siempre moviendo, siempre vigilando nuestra cebolla porque no queremos que se nos vaya a quemar. Pasado algunos minutos vamos a colocar una cucharada o cucharadita, como es en mi caso, de pasta de ajo. Ahí está. Y movemos. Adicionalmente he cortado 2 ramas de apio en cuadraditos también, que se lo voy a colocar en este momento. Acá tengo el apio. He rallado también una zanahoria mediana. La zanahoria que tenía era bastante mediana y la he rallado por la parte que tú prefieras. De repente a ti te gusta un poquito más finita la zanahoria, lo puedes rallar de una manera mucho más finita, si es tu gusto. Vamos a mover y aquí vamos a colocar pimienta, una pizca de orégano y he picado muy finito también unas cuantas hojitas, ramitas, por llamarlo así, de romero. Coloca también pimienta al gusto y vas a picar muy finito el romero. Vas a colocarle muy poquito nada más porque el sabor del romero es muy fuerte, así que simplemente poquito nada más. Y mezclamos muy bien. Pasado algunos minutos es momento de colocar la harina que te acabo de mencionar. Yo voy a colocar 2 cucharadas soperas de harina y es muy importante que la harina que estamos colocando en este momento se cocine, se fría muy bien. Vamos a darle algunos minutos para que esta harina se pueda freír junto con las verduras. Ya cuando la harina ya está cocida, vamos a colocar caldo de pollo. El caldo de pollo donde hemos sancochado la pechuga de pollo, ese mismo caldo es el que voy a utilizar. Como puedes darte cuenta, gracias a la harina ya va tomando el punto ese espesor, así que en este punto vamos a colocar una taza de leche. Yo estoy utilizando leche evaporada simplemente. Y adicionalmente voy a colocarle media taza de crema de leche. Ya coloqué la leche evaporada, ahora voy a colocar la crema de leche. Voy a estar siempre moviendo porque no queremos que se nos vaya a rebalsar, ni mucho menos pegar en el fondo o quemarse, ¿no? Vamos a colocar también gnocchi que he comprado. Lo he comprado en la parte congelada de los supermercados, ahí lo encuentras, así que vamos a colocarle también. Antes de colocar el gnocchi, como puedes ver, yo he sancochado pechugas de pollo, que simplemente lo he desmenuzado un poco. Aquí lo tengo. Y vamos a colocárselo. La cantidad de pollo desmenuzado ya depende de ti, depende del gusto. Simplemente lo hemos desmenuzado y vamos a colocárselo aquí. Llegó el momento de colocar el gnocchi. Por aquí tengo 300 gramos de gnocchi que se los voy a colocar. Una pechuguita que se escapaba. Y ahora sí, con mucha paciencia y con fuego bajo nada más, no necesitamos fuego alto, vamos a ir moviendo y moviendo. Me he dado cuenta que no había colocado todavía orégano,
importantísimo colocar orégano o las finas hierbas de tu preferencia, en realidad. Le voy a colocar una pizca nada más de orégano, qué rico huele. Y ahora sí, vamos a estar muy atentos para que no se nos vaya a rebalsar. Vamos a estar ahí moviendo entre 5 a 7 minutos. Como paso final vamos a picar 2 tazas de espinaca, pero si deseas puedes colocarle las hojas de espinaca bebé enteras nada más sin picar, y con el mismo calor de la sopa estas hojas de espinaca se van a cocinar. No sabes lo rico que queda. Dale una movidita, déjalo hervir algunos minutos nada más y esta sopa ya está lista para poder disfrutar. Usualmente este chicken gnocchi se acompaña con un pancito así tal cual como nos sirven en el Olive Garden y no sabes lo rico que queda. Anímate a prepararlo en casa y coméntame qué tal te pareció y qué tal te salió. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like a este video y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video YouTube te pueda avisar. Buen provecho. Recuerda que también nos podemos encontrar a través de Instagram y TikTok. Sígueme como Diana Milla, doblemente mamá.